Bienvenidos al tercer programa del curso Calidad y Control de Agua Potable. Como ya le comenté, el curso está dirigido a operadores sanitarios y a todos aquellos interesados que tengan conocimiento básico en obras de producción y distribución de agua potable. Les recuerdo que la modalidad del curso es a distancia y que los 4 programas televisivos que se ven a través de la señal de conexión educativa se complementan con material de estudio, tutorías vía internet y evaluaciones parciales a través del campus virtual. Y que con la aprobación del examen final, los alumnos podrán acreditar el curso y obtener el certificado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo del programa de hoy es visitar el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de nuestra facultad, donde realizaremos algunas de las pruebas físico-químicas y bacteriológicas, reproduciendo los análisis de control de rutina para verificar la calidad del agua potable. En el programa de hoy visitaremos el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Conoceremos su función y veremos determinación electrométrica de pH, determinación de alcalinidad total, determinación de metales pesados por espectrometría de absorción atómica, determinación de cloro residual por fotometría en laboratorio y análisis microbiológicos del agua de consumo humano. Este laboratorio desde hace 30 años se dedica al control de calidad de aguas de bebida, de aguas superficiales, de aguas subterráneas, de efluentes industriales. Particularmente en este caso voy a hablar del control de calidad de agua para los servicios de abastecimiento de agua potable. En el control de calidad de agua es fundamental el diseño de un programa de muestreo. Radica en que ante cualquier problema en el servicio de agua, nosotros vamos a tener elementos como para poder tomar medidas correctivas. Y es fundamental el tema del muestreo porque es la única manera que nosotros tenemos en un servicio de asegurar la calidad del agua que le damos a la población servida. Obviamente las muestras son tomadas por los servicios y son remitidas a este laboratorio. Dentro de ese control tenemos un protocolo que llamamos protocolo de rutina que abarca los parámetros de calidad físico-químicos del agua y los parámetros bacteriológicos del agua de consumo. Dentro de los parámetros físico-químicos nosotros contamos elementos compuestos inorgánicos, medición de pH, sólidos totales, alcalinidad, sulfatos, cloruros, nitratos, nitritos, amonio, arsénico. Hacemos también turbiedad y un parámetro fundamental que es la medición de cloro residual en el agua. Para el control bacteriológico del agua de consumo, nosotros realizamos los análisis de coliformes totales, coliformes fecales o termorresistentes y recuento heterotrófico en placa. En cuanto al tema de la frecuencia, los parámetros físico-químicos que recién mencionamos, se aconseja hacer un muestreo semestral al que le vamos a agregar, además de todo lo que les mencioné recién, la determinación de metales pesados, hierro, manganeso, que son parámetros que depende de los lugares, que son parámetros que por ahí no están incorporados en un protocolo de rutina, pero que sí pueden aparecer como control en ciertos lugares en donde estos compuestos pueden estar presentes. Para la parte bacteriológica, el control se recomienda que se haga mensualmente y también se recomienda anualmente realizar una medición de todos con los compuestos orgánicos que pueden aparecer en el agua. Estamos hablando de pesticidas, estamos hablando de compuestos orgánicos volátiles, estamos hablando de los compuestos que se generan o que pueden generarse por la cloración del agua. Esto se haría en realidad en los servicios una vez anualmente. Y en cuanto a los puntos de extracción, un poco queda a criterio de cada servicio en función de la magnitud del servicio, de la cantidad de población servida y demás. Pero en general los puntos deberían tener que ser los tanques de distribución del agua. También tenemos que hacer un muestreo periódico de los pozos de explotación que abastecen esa red
Y por último, recomendamos a los consumidores realizar el control de sus tanques domiciliarios, los cuales están sujetos a contaminación, y esto en forma independiente al control que hace el servicio de abastecimiento de agua. La frecuencia y la cantidad de la toma de muestra dependerá de los problemas detectados, la antigüedad y extensión del sistema, de la población servida y de los puntos críticos del sistema en particular. Bueno, en el laboratorio me encargo en general de las técnicas analíticas y de coordinar así en general el personal. Y hoy les quería comentar un poco las técnicas más importantes para las determinaciones físico-químicas de agua potable. Una de las más importantes es la determinación de pH. Esta determinación se fundamenta en un método de electrométrico o potenciométrico, lo cual después lo vamos a explicar en la demostración práctica. Bueno, un grupo de determinaciones relativamente sencillas son las llamadas volumetrías. En este caso incluye la determinación de cloruros, alcalinidad y dureza. Son del tipo volumetrías ácido-base en el caso de alcalinidad, volumetrías por precipitación en el caso de determinación de cloruros y volumetría por formación de complejos en el caso de la dureza. En el caso de la alcalinidad consiste en el agregado de un ácido de concentración conocida hasta que la muestra llegue a un pH definido, con lo cual se utiliza un indicador del tipo de ácido-base. En el caso de la determinación de cloruros, lo que se hace es un agregado de solución, una sal de plata de concentración conocida y formación de precipitado de cloruro de plata, con un agregado de un indicador, que en este caso es cromato de potasio, y en el momento que se produce el punto final, el precipitado blanco se transforma en precipitado color rojo ladrillo, y ahí la determinación se da por concluida. Y la determinación de dureza, que fundamentalmente es debida a las sales de calcio y magnesio que tiene el agua, se realiza por agregado de hecta, utilizando negro de eriocromo T como indicador. Bueno, dos parámetros muy importantes para la determinación de la calidad del agua son la determinación de fluoruros y nitratos. En ambos casos se utiliza un método de electrodo o electrométrico, que digamos el fundamento de alguna manera es similar a la determinación de pH. Otro tipo de determinaciones son las llamadas determinaciones colorimétricas, que se fundamentan en la ley de Lambert-Beer. Fundamentalmente en este tipo de protocolos, en la determinación de arsénico de alguna manera, o la determinación de nitritos, o la determinación de amonio, se fundamentan en ese método. Un parámetro importante también en el tipo de calidad de agua es la llamada salinidad o conductividad o residuo total. De alguna manera estos parámetros están relacionados. Tiene que ver con la cantidad de sales solubles que presenta el agua en cuestión. La determinación puede ser del tipo gravimétrica, por pesada de una masa, de un volumen de muestra que se evapora y se pesa el residuo luego de haberlo llevado a 105 grados, o directamente se puede medir la conductividad y por determinaciones con una constante equivalente se llama o se determina lo que se llama residuo conductimétrico. Otro tipo de parámetros también necesarios de determinar en el agua de consumo serían la turbiedad, que se utiliza un método llamado nefelométrico, y la determinación de color en algunos casos, que es donde se compara la muestra con una escala patrón de un compuesto coloreado definido previamente. Otra determinación colorimétrica importante es la determinación de cloro residual, lo cual se fundamenta en lo que ya habíamos explicado previamente en la ley de Lambert-Beer. Con respecto a las determinaciones realizadas con una frecuencia mayor, tenemos como muy importante la determinación de metales pesados, lo cual se determinan por espectrometría de asociación atómica. Incluso algunos, como sodio y potasio, se pueden hacer por otra técnica, digamos de alguna manera equivalente, que es la fotometría de llama, y algunos eventualmente por métodos colorimétricos, como podría ser hierro y manganeso. Y con respecto a las determinaciones orgánicas, se hacían pesticidas, eventualmente hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, etc. Esas se determinan generalmente por cromatografía. La determinación electrométrica de pH se fundamenta en utilizar un electrodo de vidrio, lo cual genera una diferencia potencial entre el pH de una solución interna del electrodo y el pH de nuestra muestra. La diferencia potencial el equipo la mide, después la traduce en una medida de unidades de pH. Bueno, esto es un pHímetro, como les habíamos explicado. Fundamentalmente es un voltímetro que traduce la señal eléctrica en unidades de pH. Este es el electrodo de vidrio para determinar el pH,
Y estos son, como le comentábamos, las soluciones reguladoras o buffer de este pH conocido y constante. Lo que hay que hacer primero es calibrar el equipo, con lo cual se hace con un par de soluciones reguladoras. Colocamos la de pH 7 y forzamos al equipo a que reconozca el pH del buffer. Una vez que el equipo lo reconoció, cambiamos el buffer, previo enjuague del electrodo. Y ponemos el otro buffer como les habíamos comentado. Le damos Enter y el equipo ya está calibrado para determinar el pH de nuestra muestra. Esta es una muestra de agua potable provista por uno de nuestros comitentes, una cooperativa del Gran Buenos Aires. Y bueno, después la determinación es muy sencilla, consiste en medir directamente el pH de nuestra solución. En los valores de la norma del Código Alimentario Nacional, para el pH de un agua potable está entre 6,5 y 8,5 unidades de pH. En este caso, como vemos, tiene un pH de 8,2. Bueno, esto fue entonces la determinación de pH de una muestra de agua potable. Hoy vamos a ver la técnica de alcalinidad. La alcalinidad del agua es la capacidad del agua para titular las bases. Las bases mayoritarias en el agua son carbonatos, bicarbonatos y hidróxidos. Las muestras que se ensayan generalmente provienen de las plantas potabilizadoras, es un control operativo para ver cómo funciona la planta. Bueno, vamos a hacer la determinación de la alcalinidad. Lo primero que hacemos es tomar un volumen de muestra conocido y le agregamos un indicador ácido-base, que en este caso es verde bromocresol. Se agregan unas gotas y se titula con un ácido, que en este caso es el ácido sulfúrico, para determinar la alcalinidad total. Lo que vamos a ver es que cambia de color, va a pasar de azul a amarillo, y cuando se hace el cambio de color es el punto final. Cuando tenemos el punto final, tomamos el volumen que gastamos de ácido. Bueno, acá nos dio un valor de 8 mililitros, como la reacción es 1 a 1 y la concentración es conocida, esta es 0,1, podemos decir que el valor final que tenía la muestra es de 400 miligramos por litro de carbonato de calcio. Bueno, este es un equipo de absorción atómica de Perkin-Elmer y a través de este equipo se pueden cuantificar diversos metales. Habitualmente en el laboratorio se hacen los metales cobre, níquel, cadmio, cromo, plomo, mercurio, zinc, hierro y manganeso. Bueno, este es el quemador y tiene un gas, acetileno y aire, la llama. Y lo que hace es, el fundamento de la técnica es, se atomiza la muestra, que tiene que estar en una matriz líquida. Una vez que se atomiza, pasa por el nebulizador, se generan finas gotas, después pasa a través de la llama y la lámpara emite una longitud de onda fija. Y se genera un espectro de absorción atómica que luego el detector del equipo lo traduce a una señal eléctrica que puede ser cuantificada en la pantalla. Para poder cuantificar el analito, lo que se hace es una curva de calibración con patrones certificados, que son concentraciones conocidas del metal a analizar. También se corre un blanco que permite mantener el equipo en una señal de 0. Se comienzan a medir los estándares que van en concentraciones crecientes. Están todos en relación de ppm. Y a través del equipo después se va generando una curva de calibración, que es esta recta que se ve acá, y después se coloca la muestra con el analito que se quiere determinar, se aspira y directamente el equipo me da la concentración de esa muestra. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la determinación del cloro residual. Este parámetro es muy importante para asegurarnos la potabilidad del agua, ya sea un agua de res, un agua de pozo, etc. Esta determinación se puede realizar, y es muy importante hacerla muchas veces in situ, o sea, directamente en el lugar
donde uno va a tomar la muestra, porque obviamente la cantidad de cloro va a ir decreciendo con el pasaje del tiempo. Para esos casos se puede disponer de ciertos kits que directamente se utilizan en campaña y son una medida rápida de la determinación de cloro en el momento que se tomó la muestra. Y la determinación que vamos a ver ahora es la determinación de cloro residual en el laboratorio, o sea, una vez transcurrido el tiempo desde que se tomó la muestra hasta que llegó al laboratorio. Obviamente este tiempo tiene que ser el menor posible y la muestra tiene que estar acondicionada para que el valor de cloro en el laboratorio sea lo más cercano posible al cloro residual que presentaba la muestra en el momento de tomar. Bueno, actualmente lo que se utiliza es el método colorimétrico de la DPD, que es una sustancia orgánica que obviamente en contacto con el cloro, que es un oxidante, produce un cambio de color y lo cual nos permite determinar, en base, como ya explicamos en la ley de Lambert-Beer, la concentración de cloro que tiene la muestra en base a justamente la absorbancia de la muestra en estas condiciones. Lo que se hace, se trabaja con un buffer que nos asegura un pH adecuado y a un volumen definido de la muestra se le agrega ese buffer y una cantidad, un volumen definido también del DPD, lo cual genera un colorante, un compuesto de color rosado, cuya intensidad de color es proporcional a la concentración de cloro residual que tenía la muestra. Como toda reacción colorimétrica, se hace una curva de calibración con una concentración conocida, un patrón conocido de concentración conocida, se realiza la curva en base a absorbancia versus concentración y una vez que se mide la absorbancia de la muestra, se va a la curva y se saca la concentración de cloro residual en la muestra. Este es un espectrofotómetro UV visible, ya cual lo habíamos explicado anteriormente, se utiliza para medir colorimétricamente la concentración de cualquier analito que se pueda medir bajo esas condiciones. Y su fundamento, como ya hemos dicho, es la ley de Lambert-Beer. Digamos, que implica que la absorbancia que vamos a medir en el equipo es proporcional a la concentración del analito en cuestión que uno está buscando. Uno fija la longitud de onda en base a los parámetros que el equipo le dice y lo que después hacemos es la determinación. En este caso vamos a determinar el cloro residual del agua potable acá de La Plata. Yo ya la he tomado en este matraz. Lo que se hace, se agrega 0,5 mililitros de buffer de fosfato, especial para esta determinación, y 0,5 mililitros del DPD. Se va a formar un colorante, una sustancia color rosada, su intensidad de color proporcional a la concentración de cloro residual que tiene la muestra, y esa intensidad de color se mide con el equipo. Entonces lo que hacemos es, agregamos a nuestra muestra en cuestión 0,5 mililitros del buffer. Bueno, con una pipeta distinta a la que utilizamos para el buffer, agregamos los 0,5 mililitros del reactivo DPD. Luego agitamos. Dejamos reaccionar aproximadamente 5 minutos. Bueno, una vez que dejamos reaccionar, alrededor de 5 minutos, se transfiere parte del volumen de reacción a una cubeta óptica de camino óptico 1 mililitro. Se enjuaga por afuera y directamente se mide la absorbancia en el equipo. Directamente el equipo en forma digital nos indica en este caso una absorbancia de 0,198 y después se va a la curva de calibración tal cual lo habíamos explicado y se determina la concentración del cloro residual en el laboratorio de la muestra en cuestión. Bueno, esto fue la determinación del cloro residual por el método de DPD en el laboratorio. Uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta en los análisis bacteriológicos es la toma de muestras.
La toma de muestra es muy importante porque cualquier anomalía en la toma de muestra puede conducir a errores y el resultado no es válido. Todo recipiente tiene que estar estéril. Bien se pueden utilizar estos frascos estériles que ya vienen esterilizados. En el caso de tomar de una canilla, lo tenemos que realizar de esta forma. Se abre la canilla dejando salir una cantidad de agua, ¿no? Se cierra la canilla. Como las bacterias pueden estar adheridas al pico de la canilla, se flamea para matar todo el tipo de bacterias que se puedan encontrar. Se destapa, se deja después de flamear, se deja correr el agua para enfriar el pico, se toma una porción de agua dejando una cámara de aire para que después el analista lo pueda mezclar correctamente. Una de las técnicas bacteriológicas que se utilizan para determinar la eficiencia de un sistema potabilizador es la llamada de tubos múltiples, donde lo que se determina son las bacterias coliformes, llamadas coliformes, y bacterias coliformes totales y fecales. Además de un recuento heterotrófico de bacterias que se hace en un medio con agar nutritivo y en una placa de Petri. Para esto necesitamos tener, para el agua potable se siembran en un medio nutritivo, que en este caso es la uriltriptosa, se siembran porciones en una concentración doble, porciones de 10 mililitros del líquido a estudiar, y se determina la cantidad de bacterias por la acidez que se produce y por el cambio en unas campanas invertidas que están en el interior de los tubos. Esto se visualiza por la presencia de gas en estas campanas invertidas. En este caso vemos que es un color transparente, translúcido del medio. En este ya, ya hubo una reacción, se deja 24 o 48 horas a 37 grados centígrados, donde se ve que se ha producido un cambio en el pH, se ha producido una acidez, cambiando el color del medio a amarillo, y se produjo una formación de aire en el interior de la campana invertida. Esta fase que recién comentamos es una fase presuntiva, es decir, que pueden dar resultados positivos, pero algunos de los cuales pueden ser falsos positivos. Entonces, para confirmar estos falsos positivos, se hace un repique a un medio que se llama verde brillante, lactosa bilis, donde también contamos con la campana invertida o tubo Durham, y también se va a visualizar el cambio en la formación de aire en la campana invertida. Una vez que repicamos los tubos positivos que nos dieron en verde brillante, lo colocamos en un baño termostático a 44 grados durante 24 horas y vamos a ver los tubos positivos a través de la formación de gas en la campana invertida por fermentación de la lactosa a 44 grados centígrados. Llegamos al final del tercer programa, donde hemos visitado el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y realizado una serie de ensayos y técnicas analíticas destinadas a controlar la calidad del agua potable. Recuerden que este programa forma parte del curso de Calidad y Control de Agua Potable, que forma parte del programa de capacitación y actualización de operadores sanitarios. El curso está acreditado por la Universidad Nacional de La Plata. Aquellos que se inscriban tendrán acceso al material de estudio, tutorías vía internet y a evaluaciones. Espero que les haya resultado interesante y hasta la próxima semana. En el próximo programa conoceremos más técnicas de análisis bacteriológico del agua de consumo humano y cómo funciona
la planta potabilizadora para abatimiento de arsénico de la localidad de Lezama, provincia de Buenos Aires. Además, simularemos en el laboratorio el proceso de clarificación del agua y la determinación de la dosis óptima de coagulante.